buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Me siento muy privilegiada de poder volver a estar aquí dando de nuevo este estudio. Y pues en esta ocasión estaré compartiendo sobre el Evangelio de Jesucristo y cómo el cual puede tener un impacto en cualquier cultura alrededor de todo el mundo. Pues como ya sabemos, alrededor de todo el mundo existen diferentes costumbres, existen diferentes culturas y cosas a las que nosotros no estamos acostumbrados. Por ejemplo, a nosotros toda nuestra vida se nos ha enseñado a no sacar la lengua porque es algo descortés, ¿no? Pero en Tíbet es algo que es lo contrario, ¿no? El sacar la lengua es algo muy, muy cortés hacia una persona, ¿no? Le sacas la lengua y es algo que eres muy, muy educado, muy cortés, pues. O también hay diferencias en la comida. Por ejemplo, nosotros las papas fritas las solemos acompañar con catsup o con mostaza o con diferentes aderezos. Pero en Holanda se acostumbra a acompañarlas con mayonesa. Y aunque sea diferente, todas estas costumbres, todas esas culturas son diferentes, pero no significan que estén mal, ¿no? Solo porque nosotros no estemos acostumbrados a ellas, sino que todas son diferentes formas en las que hemos estado viviendo alrededor de ellas y pues nos han influido de alguna forma, ¿no? Sin embargo, podemos decir que existe una verdad la cual perdura y la cual es crucial en cualquier otra cultura. ¿Cuál es esa? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio le puede hablar a cualquier cultura y de hecho lo hace. Nosotros tenemos el mandato de hacer discípulos en todas las naciones y tenemos un evangelio imparable que puede impactar, que puede influir a favor del nombre de Cristo, ¿no? En Hechos 17, 16 al 18, dice: Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí estamos hablando de Pablo cuando estaba en Atenas, ¿no? Atenas era el centro intelectual de todo el mundo, pero también era un lugar de idolatría y de superstición. Se dice que en Atenas, solo en Atenas, había más o menos unas 3,000 estatuas públicas y 30,000 ídolos. El romano llamado Petronio Árbitro, que es autor de Satiricón, que obviamente vivió en ese tiempo, escribió que en esa ciudad era mucho más fácil encontrar un ídolo, un dios, que a un hombre. Entonces imagínate cuántos ídolos, cuántos dioses debían de estar construidos en ese lugar para que se hubiera facilitado mucho más encontrar a un ídolo que a un hombre. Entonces, cuando Pablo fue a Atenas, como pudimos ver, pues obviamente le rompía el corazón ver toda esta idolatría a dioses falsos. Y él, cuando vio toda esta idolatría, él decidió no quedarse parado y decir: se van a ir al infierno o cosas así, ¿no? Sino que decidió hacer algo al respecto. ¿Y qué decidió hacer al respecto? Entró en el ágora, como dice aquí, y empezó a platicar con personas. Y en el versículo que leímos anteriormente, pudimos ver que mencionaba a los filósofos de los epicureos y de los estoicos. Los epicureos creían que el propósito de la vida era buscar el placer y eliminar el dolor. Pensaban que Dios sí existía, pero que pensaban que no se involucraba en sus vidas.
Además pensaban que no existía vida después de la muerte, ¿no? También mencionan a los filósofos estoicos, los cuales eran panteístas. ¿A qué se refiere que eran panteístas? Que creían que hay un supremo principio divino que rige, que existe en todo el universo, ¿no? Creían que la forma de realizar nuestro pleno potencial era vivir de acuerdo con la razón, con el intelecto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Pablo con esto que encontró? Que estaban los filósofos epicureos y los estoicos, ¿no? ¿Qué hizo él con eso? Como pudimos ver, se burlaron anteriormente de él. Diciéndole palabrero, ¿no? Que era algo, pues yo creo que era algo como para ponerse así como cabizbajo y ya no volver a hablarles de nada, ¿no? Pero a Pablo, como pudimos ver, eso no lo hizo desistir en hablarles del evangelio, ¿no? Nosotros, cuando conocemos la verdad y nos damos cuenta de que una persona lo necesita escuchar, pues tampoco hay nada que nos pare, no debería de haber nada que nos pare. Una vez dijo Jesús que ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto lo dijo en Mateo 5:15 al 16, lo pueden encontrar ahí. Y en Hechos 17, 22, 23, continuando la historia de Pablo, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Nosotros, cuando conocemos a alguien diferente, a alguien desconocido, tenemos dos opciones: conocerlo y concentrarnos en las diferencias entre nosotros dos, y decidirnos alejarnos, pues porque somos diferentes, no coincidimos en algunas cosas, entonces mejor nos alejamos. O podemos ignorar esas diferencias y buscar los intereses comunes, las cosas que nos unen, para poder acercarnos a ellos y platicar más con ellos, ¿no? Esas son las dos cosas que podemos hacer. Como pudimos ver aquí, Pablo construyó un puente. ¿Por qué construyó un puente? Porque él decidió enfocarse en el interés común que tenían los atenienses y él. ¿Cuál era ese interés común? El interés común que tenían ellos dos era las ganas de alabar, de adorar. Aunque ellos adoraban lo que no debían, pero eso era un interés que Pablo y los atenienses tenían en común. El sentido, las ganas de adorar a algo, ¿no? Entonces, él les dijo: la construcción del altar de un Dios no conocido, les dijo, lo utilizó como una introducción a Cristo, a Dios, ¿no? Y ¿por qué los atenienses habían hecho este altar al Dios no conocido? Pues porque tenían miedo de las consecuencias de haber olvidado, o de haber en su ignorancia no adorar a un Dios, y que este le diera las consecuencias. Entonces hicieron ese altar para no omitir a ningún Dios que ellos creían, ¿no? Que ellos no conocían, pero no querían omitir a ninguno por el miedo, ¿no? Entonces Pablo dijo: este altar del Dios no conocido, lo voy a utilizar como un punto de partida para presentarles al Dios que creó el mundo y que creó todo lo que hay en él.
y después les presentó a su Dios y el plan para salvarlos a ellos, ¿no? Con la diversidad creciente en todo nuestro entorno, en todo nuestro país, en nuestra comunidad, pues podemos ver algunas barreras, ¿no? ¿Cuáles son estas barreras? La religión, la cultura, el lugar geográfico, el idioma. Esas son algunas de las barreras que pueden haber, ¿no? Pero existen, si nosotros nos interesamos por buscar algo en que coincidamos, por ejemplo, el amor hacia la familia, el amor hacia los amigos, la pérdida de alguien de la familia, los pasatiempos, los intereses, el trabajo, la salud, esos pueden llegar a ser puentes para poder hablarle a otra persona del evangelio, ¿no? De acercarnos a una persona y poder empezar a hablar con ellos. En vez de enfocarnos en las barreras como los que ya había mencionado anteriormente, podemos fijarnos más en los puentes que pueden existir, en los intereses comunes en que pueden existir. En Hechos 17, 30, 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó con haberle levantado de los muertos. Es increíble, ¿no? Es increíble el hablar con una persona, el encontrar intereses comunes y conocerlo y empezar una conversación, pero eso no es todo. Debemos de hacer mucho más que iniciar una conversación. Tenemos que hablarles, ¿no? Del evangelio. En 2 de Reyes 6, 8 y 24 al 25 dice que, bueno, cuenta la historia de 4 leprosos que vivían en la ciudad de Samaria, ¿no? En ese tiempo la ciudad de Samaria estaba bajo una escasez de comida, ¿no? Entonces esos 4 leprosos que vivían afuera de la ciudad, pues pasaban mucha más hambre, ¿no? Ellos habían pasado mucho tiempo sin comer, entonces decidieron recurrir a los arameos, porque los arameos estaban en guerra con Israel, ¿no? Entonces tanta era la hambre que decidieron recurrir a los arameos en busca de comida y bebida. Cuando llegaron al campamento de los arameos, se asombraron. ¿Por qué? Porque era una ciudad fantasma, no había nadie. La noche anterior el Señor había hecho que los arameos escaparan, huyeran, y dejaron atrás comida, ropa, bebida, plata y su oro. Entonces los 4 leprosos, cuando llegaron, pues comieron y bebieron y se satisfacieron de todo lo que habían dejado, ¿no? Entonces, pues felices, ya que terminaron felices, decidieron esconder su botín, porque dijeron, no, pues nos lo van a robar o va a pasar algo con él, entonces mejor lo escondemos, ¿no? Pero luego se acordaron de los otros leprosos que había fuera de la ciudad, que también había pasado, que estaban pasando hambre. Entonces dijeron, pues no, bueno, dijeron, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos saber lo bueno, lo que habían encontrado, su primer instinto fue esconderlo. Pero ya después lo empezaron a pensar y dijeron, esto es muy bueno, no nos lo podemos quedar para nosotros nomás, ¿no? Hay que compartirlo con todas las personas, con todos los leprosos que también estaban allá, que están pasando también hambre y sed. Nosotros somos como los leprosos. Los que conocemos a Jesús somos como los leprosos porque hallamos la esperanza. No nos podemos quedar con esa esperanza nosotros.
tenemos que compartirla con otras personas, porque encontramos la respuesta a una necesidad profunda, que otras personas también tienen esa necesidad. Entonces ellos también lo necesitan. Entonces cuando nosotros conocemos el Evangelio, pues es demasiado bueno como para no compartirlo, ¿no? Para no compartirlo a otras personas que lo necesitan. ¿Qué podemos hacer para poder compartir el Evangelio y que llegue a más personas? Una de esas cosas es hablar en términos familiares a las otras personas. Por ejemplo, como Pablo, cuando habló en el Areópago, pues le habló en el idioma de los atenienses, ¿no? Les habló en su idioma, con términos familiares que ellos conocían, y así es como unas personas decidieron seguirlo y escuchar lo que él tenía para decir. Es lo mismo que nosotros podemos decir. Podemos involucrarnos, si queremos llegar a llevar la palabra a una cultura, podemos informarnos y podemos buscar información sobre esa cultura, no solo en otro entorno, en otro lugar geográfico. No, puede ser en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestra ciudad. Nos podemos informar sobre sus costumbres, sobre su legado, sobre sus creencias, y eso nos va a ayudar a hablarles en unos términos más familiares para ellos, para que puedan comprender mejor. También podemos buscar lo espiritual. ¿Y con qué me refiero con esto? Podemos seguir el ejemplo de Pablo, que lo que él hizo fue asistir a un culto religioso de los atenienses, de otra cultura, y después buscó un interés o un terreno común para poder tender los puentes, ¿no? entre la cultura y Cristo. Entonces podemos informarnos, podemos buscar un culto donde podamos informarnos, o en este tiempo tenemos muchas formas de información, muchos medios de información en los cuales nos podemos llenar de toda la información, y esto es una ventaja gigante para llevar el Evangelio de Jesucristo a otras personas. Entonces el Evangelio es una luz que nosotros no nos podemos quedar para nosotros mismos. Hay que alumbrar a todas las personas que están alrededor, y las personas que sean las personas que te encuentres. Es necesario que alumbrar a otras personas con el Evangelio de Jesucristo. Y pues espero que les haya llegado este mensaje, y que lo pongan en práctica. Es algo que deseo con todo mi corazón. Y para terminar este tiempo, deseo orar para que Dios sea dándonos la sabiduría para poder hablar con otras personas y hablar las palabras correctas. Entonces, pues oremos. Señor, gracias porque nos has permitido tener este evangelio, Señor, porque nos has permitido tener la habilidad de compartirlo con otras personas, y porque nos has permitido conocerlo, Señor. Te pido por todas las personas que están viendo este estudio, Señor, que tú seas dándoles la sabiduría para que puedan hablar con otras personas, y que todo sea conforme a tu voluntad, Señor. Dales las palabras, dales la sabiduría y las herramientas necesarias para que puedan llegar a esos corazones, Señor. Gracias porque nos has permitido tener tantas cosas, y porque nos has permitido ser tan privilegiados, Señor. Ayúdanos a llevarles esta palabra tan hermosa y a otras personas, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.